que era de ese tiempo y unos judíos 600, 800 años después lo compongan. Muy difícil. Lo más probable es de que algo se haya escrito en la época, llamamos de Moisés, o la época de Moisés, y luego vinieron otros y añadieron uno que otro detallito por ahí, pero el grueso. No me quiero quedar con la forma final, porque la forma final, digo, hasta que no esté canonizada y 100% cerrada, no se puede hablar de forma final. Inclusive, por crítica textual, no podemos aceptar esa idea de texto cerrado, no se añade, no se quita, ¿no? Hasta hoy en día no se puede decir eso. Sí, ningún texto. Y aquí voy a entrar porque, y a ver, para pasar a la tercera pregunta, ¿verdad? Quiero decir esto. Una característica de este podcast es de que aquí tratamos de poner en la mesa de discusión las ideas a favor y en contra. Porque eso no pasa en las iglesias, por las razones que usted quiera o sepa, que yo quiera o sé, porque los contextos son distintos, ¿verdad? Pero esto pasa en las iglesias. Las iglesias, como dice Peter Enns en su libro, la Biblia así me dice la Biblia, ¿verdad? O la Biblia así lo dice. Él dice que el lugar menos indicado para ser honesto, lastimosamente, es la iglesia. Y es cierto. Al menos esa ha sido mi experiencia. No tengo nada en contra de la iglesia, ¿verdad? O sea, yo amo la iglesia, pero también sé ver las falencias de la iglesia como religión organizada. La verdad que pasa esto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha teoría en estas cuestiones de postular cuándo la redacción final, cuántos autores, como decía el hermano Abner. Y mucho de eso es teoría. Y yo tuve una entrevista con Tremper Longman. Y entonces yo le hice una pregunta a él sobre la hipótesis documentaria, JEDP y toda esa cuestión. Y me dice, mira, yo te voy a decir algo, me dice. Yo no me creo eso de la hipótesis documentaria, me dice. Yo tengo mis reservas, me dice. Porque giran bastante en mucha teoría, me dice. Parten el texto como que agarras un pollo, me lo estás haciendo pedacitos, me dice. Y muchas veces por pura naturaleza de la teoría o método que están siguiendo, me dice. Así que yo en lo personal no creo eso, me dice. Es el consenso, sí, es cierto, es el consenso. Pero yo no me trago ese cuento de la hipótesis documentaria. Tiene cosas que sí tienen sentido, como por ejemplo en inglés ellos le llaman doublets, que son como narrativas que se duplican. Entonces, a lo que voy de nuevo, para agarrarla de nuevo de este lado. Aquí hay muchas teorías. Por ejemplo, yo he escuchado, hermano Abner, para cerrar este punto de Daniel, es de que la redacción final, a ver, corrijo, no la redacción final, como usted le llama, ¿verdad? Solamente que a quien yo le escuché esto no dice el entero, el término que usted usa, sino que este académico dice de que para él, Daniel fue compuesto en el periodo de los Macabeos. Y yo como que, ¿qué? ¿De dónde salió eso? Y lo dijo con bastante naturalidad, ¿verdad? Y es un tipo que tiene muy buena fama de saber lo que dice, ¿verdad? O sea, no habla por hablar. Entonces me dejó eso ahí sonando en la cabeza, ¿verdad? Entonces, vuelvo al punto. Estas cuestiones es bien complejo hablar de estos temas de crítica textual, como dice el hermano Abner, el autor, ¿verdad? Pero es importante saber el contexto en la línea cronológica, porque eso te puede decir mucho, o sea, las razones sociológicas, políticas que estaban pasando en ese entonces que dieron lugar a porque las profecías y los oráculos, en mi punto de vista, hermano Ander, no sé qué opina usted, pero para mí los oráculos, profecías y todo esto no surgen en un vacío, no son productos de un vacío, es que algo estaba ocurriendo, ¿verdad? Un evento social, fenómeno político, qué sé yo. Entonces, eso también influyó a como yo lo entiendo. No sé si quiere decir algo último, hermano, para pasar a la tercera pregunta. Sí, es justamente por eso la importancia de fechar. Sí. Porque cuando tú fechas o procuras fechar, tienes que buscar allí qué
es lo que llevó a decir lo que dijo. Todo. O sea, un poema. ¿Por qué dijo eso? Un lamento. ¿Por qué dijo eso? Si es que no tengo eso y quiero usar una hermenéutica desde la perspectiva del lector y yo soy el que da el significado, voy a interpretar como te viene en gana. Pero es que con algunos argumentos, puedo tener argumentos quizá, o sea, debo buscar los argumentos más fuertes posibles y llevo a la conclusión, este oráculo parece que fue en esta fecha. Ok, ¿qué sucedió en Jerusalén, en Judá o en Israel en esa fecha? ¿Qué imperio estaba dominando? ¿Por qué dijo esto? Ok, ahora sí entiendo mejor el pasaje. El problema está, recalcando esto, que a veces queremos fechar el todo, y está bien, fechemos el todo, pero es más importante para la exégesis fechar las perícopas, especialmente los libros proféticos, porque los libros proféticos fueron los libros grandes como Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron perícopas, o sea, oráculos, luego oráculos, luego oráculos, y cada oráculo tiene su propio contexto. De allí ya podemos discutir qué es, cuándo se compiló todo esto. Inclusive yo tengo 3 tipos de fechas en las que un investigador serio debería poner atención. Uno es cuando se dice o se compone algo, pero esa composición puede ser oral. Y luego la segunda etapa, que puede durar horas hasta siglos, es cuando se escribe lo que se dijo o lo que se compuso. Sí. Eso puede durar muchos siglos. Y la tercera etapa, que es mucho más difícil de analizar, es cuando se acepta eso que se escribió de eso que se dijo hace tiempo. Eso ya estamos hablando de cuando las primeras comunidades lo aceptan y lo comienzan a restringir que no se añaden, no se quiten cosas. Entonces, es difícil, pero necesitamos fijar fechas. Fijar las fechas es muy importante para interpretar mejor el texto bíblico. Sí. Hay algunos manuscritos ya en el Nuevo Testamento que los escribas dejaron la fecha ahí, ¿verdad? Ahí al ladito, en el margen. Bueno, hubiera sido bueno que hubiera pasado eso con las copias de Qumran, pero no. Ok, hermano Abner, movámonos a la tercera pregunta. ¿Cómo es presentado Edom en el resto del corpus profético? ¿Y qué tipo de valoraciones teológicas encontramos en estos textos? Bueno, Edom es presentado pues como un mal vecino. Un mal vecino. En los otros libros, ¿ya? En otros libros proféticos es un mal vecino. En el libro de Abdías es presentado como un mal hermano, o sea que viola el derecho de hermandad. Eso que se asocia un poco con Jeremías 49, porque tanto Abdías como Jeremías 49 tienen muchísima similitud, hasta palabras exactas en algunos versículos, pero dejando esos dos pasajes, en Amós, el oráculo de Amós es mal vecino porque mata o compra esclavos de judíos, y luego las sentencias de que serán sometidos, serán absorbidos por la nueva dinastía davídica en el 9:12, se dice eso. En Ezequiel, pues la denuncia primera es por codiciar la tierra, que allí va a las sentencias incluyen el derramamiento de sangre, algo escatológico que va a ser en Edom, y por supuesto partiendo desde Edom, o sea, va a ser en Edom, en esa área geográfica de Edom, y va a comenzar con Edom, el juicio a todas las naciones, donde allí va a haber el derramamiento de sangre.
de allí, en Joel, lo mismo, como recordando que van a ser destruidos completamente. Y llegamos a Malaquías, que se supone que para eso ya se inició el juicio de Dios contra Edom. O sea, vamos a esto. Si Abdías compuso cerca del 566 y anunció que va a perder aliados, en el versículo 7 de Abdías, a perder aliados, entonces uno se pregunta, eso está en un artículo que publiqué también en la revista teológica de la Universidad Peruana Unión, donde trato de sustentar este punto. También está en el libro, pero en el artículo está un poco más detallado. ¿Quién es ese aliado que cuando Abdías dice lo que dice, quién es ese aliado que lo va a traicionar? ¿Quiénes son esos aliados? Entonces la conclusión es, si su aliado, según la interpretación, es Babilonia, Babilonia en un momento lo va a traicionar. Sí. Así como traicionó a Judá. Entonces la idea es de que tal como tú hiciste, se te hará. Versículo 15 de Abdías. Entonces, analizando un poquito la historia, Nabónido, el rey babilónico, el hijo de Nabucodonosor, el padre de Belsasar, el que aparece en Daniel, y hay evidencia del por qué dice en Daniel 6 que vas a ser el tercero, si interpretas lo que está escrito en la pared, va a ser el tercero, porque justamente Belsasar no era el primero, era el segundo. Su padre era el primero. Entonces, justo ahí hay una conexión que es importante tomarlo dentro de para argumento a favor de esa ambientación que yo hablo de Daniel. ¿Quién era el padre? ¿Nabónido? Sí, Nabónido. Okay. Nabónido es el rey que abandonó la capital y se fue a un oasis porque adoraba la luna y dejó como su corregente a su hijo. Eso es digamos, historia. Okay. Pero Nabónido, en el 551, atacó a Edom. Se quedó 10 años allí, según la evidencia arqueológica. Hasta hoy en día hay evidencia de que Nabónido estuvo allí, en tierra de Edom. Como un comentarista dijo, un investigador dijo, esto del 551 con Nabónido es el inicio del fin de Edom, inicio del fin, 551. O sea, se comienzan a cumplir lo que Abdías había profetizado. Entonces, 551, ¿cómo es de que para el 450, con Malaquías, todavía hay Edom? Porque versículos 1 al 5, especialmente versículo 2 al 5, va a mencionar a Edom, Malaquías. Se supone que es el último libro. Pero lo hace en un contexto de preguntas y respuestas para decir, yo te he amado, dice Yahvé a Israel. Y Israel contesta, ¿y cómo los has amado? Y la evidencia de que los ama es, yo he castigado a Edom y nunca más será levantado. O sea, por más de que Edom había sufrido derrotas en el 551 y se cumplía parcialmente todas las profecías contra Edom, todavía había unos remanentes y aspiraciones edomitas para levantarse, para formar una nación. Y la evidencia de que yo a Jacob amé y a Esaú aborrecí es que Edom no volvería a ser una nación como lo era antes. Sí. No, la verdad que... Y es que la cuestión está en rastrear, cuando yo le decía también teológicas, es rastrear el inicio de esta relación, ¿verdad? Entre Jacob y Esaú. No, a veces yo tengo que volver a recapitular o a revisar esos pasajes porque ¿eran gemelos estos dos muchachos? ¿Eran mellizos? Y una relación un poco accidentada desde el vientre.
desde el vientre, porque, y ahí el hermano me puede, a ver si no quiero alterar la historia, ¿verdad? Pero quien salió primero fue Esaú. Y Jacob le venía agarrando el tobillo, creo, si no estoy equivocado. Sí. Entonces, la relación de estos dos hermanos es bien tremenda hasta el punto de que con la cuchara de Rebeca, ¿verdad? La mamá de ¿cómo se llama? Jacob, le robó la bendición a Esaú. Y eso es con trampa, pues eso es con tranza, le decimos aquí en Honduras, no sé ahí en México, pero eso es con tranza. Y al punto de que este varón pierde esa bendición de la primogenitura y también fue una relación aún más accidentada porque hubo hasta intentos de querer asesinarlo, pues acabar con la vida de Jacob. Y Jacob estuvo huyendo de él, según la historia bíblica. Y sus descendientes, los descendientes de Israel, Jacob, los descendientes de Esaú, Edom, según el relato histórico, el relato de la Biblia, ¿verdad? A algunos les molesta que uno diga relato histórico de la Biblia. Ay, Dios mío. Pero bueno, para mí hay ciertas cosas que... de hecho, hermano Abner, creo que fue hoy estamos en 17, ¿verdad? Creo que hace 2 días fue publicado un libro no sé si usted lo ha escuchado, lo ha leído o está familiarizado. ¿Usted conoce el libro el libro de deidades, demonios? ¿De Heiser? Sí, el de DDD, las 3D, DDD o DDD, que fue editado por académicos neerlandeses. Que las siglas son tres letras D, libro de demonios, deidades, y se me escapa el otro término. Pero creo que es como un diccionario. Sí, un diccionario, sí. Okay, sí. Bueno, el caso es de que uno de los editores se llama este señor Karel van der Toorn, y este señor hace poco publicó, ese libro lo quiero conseguir, y si usted llega ahí a tener cómo, también consígalo. Es el libro más reciente de él sobre la religión de Israel, ¿verdad? Es prácticamente, dice él, son casi 500 páginas. Es un libro desde los inicios hasta más adelante del tiempo del Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué le menciono este libro? Porque en el prefacio, en las primeras páginas, el libro está disponible en Google Books. Ahí usted puede ver algunas páginas. Y en el prefacio, este señor Karel, yo soy fan de él particularmente, lo reconozco. Y yo le mencioné esto al Dr. Walton porque él le dio la recomendación a su libro, el libro El pensamiento. Siempre tengo problemas traduciendo esto porque a mí no me gusta cómo lo traducen. Próximo Oriente Antiguo, dicen algunos, pero a mí no me gusta esa traducción. No digo que no sea correcta, simplemente no me gusta. Yo digo Oriente Antiguo, ¿verdad? O Oriente Cercano Antiguo. Pero bueno, el caso es que la segunda edición, este señor le dio la recomendación. Es Antiguo Cercano Oriente. Sí. ¿Ah? Antiguo Cercano Oriente es la clásica. Ajá, esa es la que a mí me gusta, correcto. Algunos lo traducen Próximo Oriente Antiguo, no me gusta, simplemente. Pero no digo que no esté traducida bien, ¿verdad? Simplemente que no me gusta. Pero bueno. El caso es de que él le dio la recomendación a ese libro, la segunda edición, que es uno de los libros por cual le entrevisté al Dr. Walton. Entonces, el Dr. Walton, o sea, se sentía, mira, me dice, digo yo, pucha, es un gran honor que este señor le recomiende su libro a usted, le digo, o sea, porque este señor, o sea, yo no voy a decir que él es ateo, pero él no escribe. Me gustó la definición que usó Walton. Mira, yo no puedo decir si es cristiano o no, me dice, pero él no escribe para la iglesia, me dice. Y estoy de acuerdo, él no escribe para la iglesia. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque en ese libro él aborda el típico frecuente debate, qué tanto de la Biblia es historia, la Biblia no es historia, que la Biblia solo es ficción y que no sé qué. Pues bueno, me gustó la posición de él. Él dice,
La Biblia es una fuente de información, guste o no le guste. Así. La Biblia es una fuente de información necesaria para reconstruir ¿cómo se llama? Lo que fue Israel en el antiguo mundo. Ahí hay información, no la podemos simplemente agarrarla y tirarla y decir esto no sirve, porque simplemente es un libro religioso, porque si esa fuera la base, entonces hay que tirar toda la literatura cuneiforme, porque les tengo noticias. Esa literatura también tiene que ver con religión. Me gustó el análisis de él porque, o sea, él no está quedando bien con nadie. Él está simplemente haciendo su trabajo como historiador de las religiones, antropólogo, ¿verdad? Y me gusta ese punto balanceado. Entonces, ¿por qué dije eso? Porque el relato de estos dos hermanos, Esaú y Jacob, es de que las naciones, la descendencia, la gente que vino después de ellos, tuvieron, según la Biblia, un expediente muy conflictivo, llamémoslo así, un expediente muy conflictivo en boca de estos profetas, ¿verdad? Y los oráculos, y esa es otra cosa que quería preguntarle al hermano Abner. Hermano Abner, mucha gente no usa el término oráculo porque les parece pagano. Entonces, ahí le aprovecho a tirarle esa preguntita que surge aquí. Usted no tiene ese problema porque usted lo usa ahí. ¿Pero qué es un oráculo, hermano Abner? Bueno, un oráculo era, pues, por un lado, un lugar de consulta a una deidad, y por otro lado es también la respuesta que daba una deidad, ¿no? Eso de oráculo, estamos hablando se usa más como sinónimo de profeta, pero no como profecía social al futuro, sino como lo que la deidad, en este caso Yahvé, está diciendo para alguien, ¿no? Es sinónimo de, en algunos casos, sinónimo de predicción, pero no siempre es así, no siempre es así. El oráculo se usa más como un medio de estudios para estas secciones proféticas. Sí, no, yo sí me he encontrado con gente que les molesta, no les gusta el término. Me dicen, eso la gente pagana lo usaba eso, esa no es la terminología, es mejor utilizar profecía o juicio, ¿verdad? No, hombre, la terminología no afecta el final del producto final. Era parte de, y de esa naturaleza encontramos varios en este corpus profético. Hermano Abner, aquí viene ahora la pregunta que a mí en lo personal me llama la atención y la hice con, ¿cómo le digo? ¿Cuál es la palabra, hombre? Quiero saber su punto de vista, pues, su opinión. Porque en estos oráculos se encuentra, del Antiguo Testamento, encontramos todas estas variantes, diferentes contextos, ¿verdad? En Abdías se enalteció, ¿verdad? Y eso es otra cosa que mi mentor, el doctor Heiser, el finado Heiser, hizo todo un episodio. A ver, no sé si fueron 3 o 2 episodios, a ver, porque dice que el libro de Abdías no es muy largo. Él hizo unos episodios sobre ese libro. Y él mencionó ahí que era uno de los libros que poco se hablaba, poco se abordaba. Y él mencionó ese lenguaje del corazón enaltecido. Y él hizo el comentario, no sé qué opina antes de esto usted, pero él dice que esa frase, incluso en hebreo, es bastante parecida a Isaías 14. Por eso la relación de Satanás. Por eso la relación. Muchos lo usan en ese sentido. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted ve relación ahí o es demasiado, muy exagerada el argumento? No, mi interpretación suele ser desde el punto de vista literario y histórico. O sea, desde una interpretación tradicional, digamos, no sé que la intertextualidad es importante,
pero para que haya eso, debí haber una conexión. Uno debió citar al otro. El caso más concreto de ese tipo de interpretación es Jeremías 49. Ahora, podemos interrelacionar con Isaías, pero este pasaje de Isaías es exílico, mencionando a Tiro. Ahora, lo que sí puedo decir, o sea, mencionar como la caída de Satanás es muy descabellado, pero mencionarlo más como la misma actitud que tenía Tiro, ¿sí? Eso es correcto, porque Tiro, recuerde que Tiro estaba en una isla, ¿ya? No era por lo menos para ese tiempo, estaba un poquito alejada de la costa. Sí. Y además de que ellos eran una potencia marítima, tenía toda su riqueza, tenía mucho de qué estar orgullosos. Y sí, difícilmente iba a ser conquistado, porque por tierra no podían llegar. Claro, Alejandro el Grande, sí los conquistó porque se llenó de piedra. Y hoy en día pues ya está unido la isla a la costa, o sea, ahora ya no es isla, pero antiguamente era una isla. Entonces su soberbia era tan grande. Entonces en eso sí puedo relacionar, porque Edom tenía esa soberbia. Yo traduje esa parte, puntualmente ese versículo, como a ver, vamos a buscar aquí, el exceso de confianza de tu corazón. Lo traduje como exceso de confianza, porque estaba muy seguro por esas montañas, hay evidencia, ¿no? En Petra, cuevas. O sea, si venía una nación, fácilmente se escondía en esas cuevas. Sí. Y difícilmente sería derribado. Claro, el autor menciona que subieras como el águila, ya es un hipérbole, ¿no? Pero la idea es tu nido allá. La idea era que difícilmente va a ser derribado, y ahí tenía su exceso de confianza. Lo mismo tenía su exceso de confianza. En eso sí puede dar relación, pero ir a una cuestión de asociarlo con Satanás, eso ya es teología, más que exégesis propiamente. O sea, los biblistas tratamos a veces de hacer No, pero está bueno que haga la aclaración. Me gusta eso, porque a veces nosotros confundimos. Quiero hacerle ahí, aprovechando que mencionó eso, ¿verdad? Porque no todo el tiempo lo tengo aquí seguido en el programa, pero le hago ahí sobre ese pasaje de Isaías, aunque es teología, como usted lo dice. ¿Usted sí cree que se refiere a la caída de Satanás? ¿O usted cree que esa es una interpretación innovadora mucho después? No, obvio que es una interpretación innovadora. Ok. Porque... Entonces usted está con el consenso ahí. No, es una... O sea, no hay una evidencia clara de que el autor esté pensando en la figura demoníaca. Aunque se le adorna con ese paseaba por el huerto, ¿no? Eras un querubín. Piedras de fuego y todo eso. Claro. Pero no es la intención, o sea, no se ve tan claramente la intención del autor de querer dar el origen de por qué Satanás es Satanás. Eso es más una reflexión posterior, y que podemos usar desde la teología ese texto para sustentar que en algún momento hubo algo así. O sea, hubo una especie de codicia, por qué Satanás llegó a ser Satanás. Pero eso ya es una interpretación, pero desde la lectura propia del texto, o sea, el texto dentro de su contexto, cuando el autor escribe, no es esa su intención. Ahora, ¿cuánto podemos ser flexibles para dar rienda suelta a nuestra interpretación teológica o a nuestra imaginación? Eso es difícil. Pero
hay otros pasajes que nos llevan a sustentar que sí, tuvo que haber una caída, ¿no? Una caída, como por ejemplo, Jesús dice, veo a Satanás caer del cielo, bueno, a la idea de una caída, porque la doctrina de los demonios